manifestaciones de esta época, desde luego, es esta nueva manera de ver la cultura, particularmente la literatura, a raíz del auge de las nuevas tecnologías. Evidentemente eso ha transformado drásticamente en estos años lo que entendemos por cultura, la manera como se transmite, se consume y se consulta la cultura, que ha afectado a todos los órdenes de nuestra vida, que ha transformado ya radicalmente la manera como oímos música, y que está transformando radicalmente la manera como leemos libros. Todavía se publican libros en papel, pero ya prácticamente nadie compra series en una tienda, tienes que ver esa acción. Esta transformación ha sido drástica y todavía seguiremos viendo sus efectos en los años sucesivos. En el caso particular de la literatura, por eso concluiría, simplemente es para dar un atisbo de todos estos factores que estamos viviendo en nuestros días. Ocurre en América Latina lo que yo llamo la desaparición de la literatura latinoamericana. De la misma manera que en alguna medida América Latina ya es difícil de ser entendida como una región con políticas y valores semejantes. En el caso de la literatura es todavía más drástico. Si hasta hace poco creíamos que todavía existía la literatura latinoamericana porque los escritores y los lectores de los distintos países de América Latina respondían a una tradición común, eso prácticamente ha desaparecido. Actualmente, los libros de un país de América Latina no circulan en el vecino, los autores de un país no se conocen en el país vecino, los escritores de cada país ya no se forman aprendiendo una tradición latinoamericana, sino una tradición mucho más global. Por lo tanto, resulta ya difícil creer que hay un solo rasgo identitario en la literatura latinoamericana por sí misma. Mi idea es que prácticamente eso ya ha desaparecido. Seguimos existiendo los escritores latinoamericanos porque nacemos en América Latina, pero ya no hay una literatura latinoamericana reconocible como tal. Ya ni siquiera, para desmayar un poco de cierta idea que se tiene sobre el español, particularmente desde España, el español ya ni siquiera tampoco es el rasgo común entre los escritores latinoamericanos. Creo que incluso ya podemos distinguir unos cuantos escritores que se sienten a la vez latinoamericanos y ya no escriben en español, escriben en inglés o escriben en lenguas indígenas. O sea, ni siquiera el español es ya el rasgo que podría hacer que perteneciéramos todos exactamente a la misma tradición. Por supuesto, en las universidades y en todas partes se sigue teniendo que existe la literatura latinoamericana, hay que organizarla de alguna manera, pero en el mundo real ni escritores ni lectores ya pueden decir qué es la literatura latinoamericana, porque no hay un solo rasgo de identidad entre ellos. ¿Qué sigue habiendo en común? Ciertos problemas, ciertos conflictos, la narcoliteratura, que sigue siendo un rasgo importante de la literatura mexicana, latinoamericana y colombiana, pero no en ninguna otra parte. Sobre todo una enorme pluralidad, una enorme variedad de literaturas que se escriben en los países de América Latina y España. Y bueno, no más quería hacer con ustedes muy rápido repaso de algunos de los instantes de crisis que quedan reflejados en este libro, pero sobre todo de esa crisis permanente que está ahí en todas partes, en la crisis económica, en la crisis política, en la crisis de valor, en la crisis social, en la crisis de los medios de comunicación tradicionales, en la crisis de la industria cultural, en la crisis también del libro, en la propia crisis de la literatura latinoamericana. Pero volvamos también a la idea original de crisis, a la idea griega de crisis. Crisis no solo implica un aspecto negativo, no solamente implica una pérdida de algo que existía antes, no solamente implica una pérdida de orden, implica la oportunidad de que surjan nuevas maneras de ver los problemas,